Y precisamente esta noche estaremos hablando de un tema extraordinariamente poderoso, que era la continuidad del martes pasado, que es el poder de la cruz que está en la sangre de Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que atesorar, valorar, concentrar y perpetuar en nosotros para que esa dimensión de autoridad se cimente en nuestro ser y la podamos ejecutar en el plano terrenal que nos toca vivir. Esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos verdaderamente el plan perfecto de Dios, entonces que entendemos verdaderamente el propósito de la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de qué es esto per se. Usualmente a esto no se le da la debida importancia y no se estudia a profundidad. Y por eso vemos que el evangelio que se predica es un evangelio light, suave. No hay manifestaciones de poder, no hay manifestaciones de liberación, no hay sanidades. No hay una manifestación poderosa como debería de ser. Y cuando nosotros entendemos esto a profundidad y la internalizamos dentro de nosotros mismos, el cambio es dramático. Y es importante que esta noche que estamos ya en plena sección de aprendizaje, sepa usted que levantar la mano y usar el micrófono es algo que a mí me gusta que usted haga. Ya sea para aclarar una duda, ya sea para abundarle más al tema y reforzarnos más, ¿verdad? Porque todos aprendemos de todo, hermano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todos crecemos. Y yo quiero que usted se sienta en esa confianza de buscar su Biblia y abundar sobre el tema y crecer. Y así, pues mire, a lo mejor la pregunta que usted tiene, el otro no se atrevía a hacerla, pero la tenía en la mente. Y usted la está haciendo y todo el mundo se aclara. Amén. Quiero que ustedes por favor se sientan en esa confianza porque yo con mucho gozo lo hago para beneficio de todos y a esto me llamó Dios a hacer. Así que a mí no me va a molestar que usted interrumpa, se pare allí como hace Roberto y lo traiga y lo hacen 2 o 3 de ustedes. Eso es bueno, eso es bueno. Y cuando Ricardo lo hace, etcétera, eso es bueno porque crecemos todos. Acuérdese que Dios dice claramente, Corintios 12, que Él dio dones a uno y un cuerpo de Cristo. Uno le dio una cosa, a otro le dio otra, para formar un solo cuerpo. Unos fueron manos, otros fueron pies, otros fueron ojos, otros fueron boca. Y así sucesivamente, para demostrarnos que somos un cuerpo unido por todas las partes, respondiendo a un solo propósito, a un solo espíritu y a una sola sangre. Amén. Y esto es importante que lo podamos visualizar y tener esa confianza. Así que el poder de la cruz está en la sangre de Jesús. ¿Qué poder espiritual está en esa sangre? Es lo que vamos a discutir. Vamos a empezar por Mateo 26, 28. Déjeme yo buscarlo por si necesitamos una referencia aquí. Yo tengo aquí, allá tengo Reina Valera y aquí tenemos la King James. Y comparamos para ver siempre que sean lo mismo. Dicen esencialmente lo mismo, puede cambiar una palabra que otra, pero en esencia es el mismo contenido. Y es importante que usted lo pueda ver. Mateo 26, 28 dice esto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Esta es la base sustantiva, por lo cual nosotros tenemos que semejantemente Él perdona nuestros pecados, nosotros perdonar a los que nos han ofendido. Otra versión dice perdonar las deudas. Es perdonar el pecado de las ofensas que nosotros tenemos, así como Él nos perdona, cada uno de nosotros sin excepción. No importa el pecado que usted tenga, Dios lo perdona. Y eso tiene que estar bien claro en su mente. Porque el dedo del acusador va a decir, tú no te mereces el milagro porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello, porque hablaste de esto. No. Dios nos perdona y dice la palabra que nuestros pecados Él lo echa al fondo del mar y jamás se acordó. Por lo tanto, aquella vieja criatura que andaba en pecados, delitos, pecados y transgresiones, ya no es la misma que viene el nuevo pacto disfrutando el poder redentor de la sangre de Cristo, donde Él limpió esos pecados
porque usted reconoció la limpieza de esos pecados, usted aceptó el perdón de Dios y similarmente usted acepta el perdón de Dios, usted también tiene que perdonar a los demás. Eso es fundamento. ¿Por qué? Porque si no, no es acreedor del poder de lo que se derramó en la cruz del Calvario para nosotros. Y ahí vamos a entrar en mucho detalle de lo que es el poder de esa sangre. Juan 1:29 lo habla de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Juan describió el que verdaderamente moriría derramando la sangre para el perdón de nuestros pecados antes de que ocurriera. Y esto es importante porque vemos que la Biblia no se equivoca, que todo lo que dice que iba a pasar va a suceder. O sea que los acontecimientos están ocurriendo como dice la palabra, incluyendo la época y las circunstancias que estamos viviendo actualmente. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos andar preocupados por lo que está sucediendo, sino debemos estar ocupados en nuestra relación con Dios para que las cosas puedan caminar conforme a la voluntad de nuestro Creador. Amén. Fíjense que este relato de primera de Juan, capítulo de Juan 1:29, describe el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que Él está dándole importancia a lo que Él iba a hacer, que era el destino ya en favor nuestro. Quiere decir que nuestra historia favorecida por Dios ya está escrita. ¿Entendió? ¿Qué puede evitar que el destino de la historia que está a favor de nosotros y está escrita no la recibamos? Nosotros cuando desobedecemos. Pero si obedecemos, la historia que está en favor de nosotros, escrita, porque hay que entender que a ti te llamó Dios, tú no te llamaste. Dios te llamó por las circunstancias que fueran, te llamó para bendecir tu vida, y cuando Él te llama, Él tiene un itinerario, una programación de vida, de bendición para tu vida. Y el único que puede impedir esa bendición somos nosotros cuando nos salimos de la obediencia a la palabra de Dios. Mientras estamos obedientes, esa programación continúa. Asimismo lo da a demostrar cuando ahí te dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Quiere decir, el que iba a expiar la culpa para quitar el pecado de una humanidad que está perdida en delitos, pecados y transgresiones y enfermedades. ¿Lo ven? Así que fue vertido esa sangre para que el primer principio de nosotros tener autoridad y poder es saber perdonar. Si usted tiene la debilidad de no poder perdonar, tiene que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos, no somos acreedores de la bendición que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y eso resulta en una alteración a nivel espiritual que se manifiesta en el alma de nosotros y tiene una manifestación somática en el cuerpo, sintomatológica, produciendo ansiedades, miedo, angustia, pérdidas de sueño, dudas, coraje, ira, contienda, y por ahí sucesivamente un montón de cosas que uno ni se imagina que están relacionados a la falta de perdón. ¿Por qué? Porque culturalmente Puerto Rico, por lo menos yo soy puertorriqueño honesto y nato, y usted que está por internet, sepa que aquí dice, había un refrán muy popular entre los viejos que decía: yo perdono pero no olvido. Algún día me la vas a pagar. Y eso es lo mismo que no perdonar. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese estilo de cultura y entrar a la cultura neotestamentaria de saber perdonar y desearle a quien usted perdona lo mismo que usted desea para usted y para sus hijos. Amén. Es la base de tener el éxito. ¿Por qué? Porque no hay pecado en el mundo que esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario no fuera suficientemente aceptada por Dios para el perdón de ese pecado. Y si Dios perdonó en la cruz del Calvario a aquel criminal
que estaba juntamente con él crucificado. Y le dijo, hoy mismo ciertamente estarás en el paraíso. Quiere decir que le otorgó el perdón porque él lo que mira es nuestro corazón. No es lo que tú dices, no es lo que tú crees que tú puedes engañar o imitar o dejar ver. No. Es realmente lo que hay en tu corazón. Y esto es algo que la gente lo toma muy leniente y muy suavemente y no se da cuenta que está perdiendo autoridad, sacándole cuenta a la gente de esto, aquello, lo otro. ¿Sabe cuando usted se da cuenta que usted no ha perdonado? Cuando usted ve una falta y dice, mira, y también hizo esto, mira, y también hizo lo otro, mira, y cuando usted se da cuenta, realmente tú dijiste que lo perdonaste o la perdonaste, pero no perdonaste nada, porque te estás acordando. Amén. Lo pueden ver. Y esto es bien importante porque es la base sustantiva de la autoridad, saber perdonar. Yo tengo por práctica, inmediatamente cometo el error, me doy cuenta, no lo pienso dos veces, voy y pido perdón. ¿Por qué? Porque el que pide perdón no es orgulloso y el orgullo es contra el perdón. El que pide perdón limpia su alma y es obediente a la palabra y Dios lo está mirando. Porque está caminando conforme a su palabra, está obedeciendo su palabra, no tiene problema en cumplir su palabra, no tiene problema en que parezca el más estúpido del mundo pidiendo perdón, no importa. Entonces tiene que olvidar de lo que pueda pensar la gente y hacer lo que dice esta palabra. Sin importarle más nada. Usted tiene que importar lo que piensa Dios. Eso es lo importante, olvídese el gesto. Si se ve bonito o feo, viejo arrugado, olvídese eso, lo importante es lo que diga Dios. Amén. Bien, esta sangre trajo la redención del pecado. Vamos a ir a Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y esto es bien importante entenderlo. Tenemos redención por la sangre y el perdón de los pecados, pero dice este detalle importante que nunca lo hablan ni lo discuten. Según las riquezas de su gracia. Quiere decir que tú y yo hallamos gracia y es una riqueza que Dios nos da cuando obedecemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios y somos hacedores de la palabra de Dios. Entonces viene a nosotros la riqueza de su gracia. ¿Por qué la riqueza de su gracia viene a nosotros? Porque entonces somos aceptados por Él como obreros dignos de Él. Y eso hace, escuche esto bien, que el Espíritu Santo en nosotros se empodere para ejercicio pleno de autoridad y poder sobre la faz de la tierra en este mundo de tinieblas cuyo jefe es Satanás. Y usted está en la autoridad. Mire cómo es el mambo. Como creyente usted está en la autoridad. Usted dice las cosas pasan. Usted hace reprende y echa fuera el demonio y se van. O sea que es algo que está unido a la riqueza de su gracia, porque la riqueza de su gracia viene como producto de que vivimos en obediencia, y esa obediencia va a dar a nosotros que los frutos del Espíritu, que ahora Gálatas, que más adelante vamos a hablar. Y esos frutos del Espíritu hablan de que estamos en la riqueza de su gracia. Cuando andamos en la riqueza de su gracia, entonces todo lo que hacemos empieza a salir bien. Todo lo que tenemos programado empieza a salir conforme al plan de Dios y usted ve el éxito pleno de Dios en su vida. ¿Cuántas personas han venido en las tablas, quebrados económicamente, por vicios, por malas costumbres, por no conocer a Dios? Y de momento le habla el Señor a su vida como le habló a través de Zaqueo en el 5 Moros. Y le dijo, hoy ha llegado a tu casa la salvación. Reciben al Señor, enderezan su vida y empiezan económicamente a florecer, a adquirir todos sus bienes que antes nunca han podido tener y empieza a disfrutar de la plenitud abundante por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque créame, nosotros como creyentes estamos llamados a vivir bien. Y esto no es falsa prosperidad, es prosperidad real, porque primero es espiritual y las demás son añadidas. Pero esa es riquezas de su gracia. ¿Lo ven? ¿Les queda claro el concepto o como que no está ambiguo? Yo no los veo, así que pueden decir amén o no amén.
Vamos a ir a Efesios 2:13 para seguir abundando más la riqueza de la gracia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué te puedes acercar a Él, a Jesús? Por la sangre de Cristo. Fíjese lo importante que es esto. O sea que antes, en el Antiguo Testamento, había que sacrificar sangre de machos cabríos y de animales y no satisfacía la ira de Dios por el hombre pecaminoso y tenían que hacerle esas expiaciones continuamente, pero eso no podía salvar al hombre. Y tenían 600 y pico de leyes que tampoco las podían ejecutar porque fallaban. Así que Jesús en su sabiduría infinita mandó lo que se llama el segundo Adán, que es Jesucristo. Amén, estamos aquí. Entonces ese Jesús que murió en la cruz del Calvario fue aceptado por Dios y nos hizo que pudiéramos acercarnos a Él directamente. Antes el pueblo de Dios no podía acercarse a Jesús directamente, a Dios directamente. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús murió el velo se rasgó, quiere decir que ese velo se rompió para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo a través del Espíritu Santo y podíamos orar y Él ora juntamente con nosotros porque Él está a la derecha del Padre intercediendo en favor de nosotros. Quiere decir que tus oraciones están siendo escuchadas por Él y están siendo mejoradas por Jesús que está a la derecha del Padre. Fíjese el poder de esa sangre. Y hay gente que todavía dice, es que yo oro y no me están escuchando. O sea, que tú no conoces la palabra, lo que pasa. Pero cuando tú conoces la palabra y tú haces silencio, sientes esa paz y Él te habla a tu corazón. Y tú sientes que Él te habla. Pero si tú no entiendes esta palabra como la estamos explicando aquí, pues nunca vas a escuchar la voz de Dios. Puede hablarte Dios audiblemente en un momento dado de emergencia, pero la mayor parte de las veces te habla tu corazón y por la palabra de Dios, por esta palabra. ¿Qué nos enseña esto? Que podemos estar cerca de Dios aprendiendo continuamente de Él para ser guiados por Él en todo momento, en cualquier circunstancia, y no importa lo que esté sucediendo, como ahorita estaba diciendo Ricardo, sabemos que nuestro Redentor vive y que pronto será nuestra redención. Amén. Esa seguridad la da el conocer esta palabra, pero también vivirla. Porque si tú la recitas de memoria, dice la palabra que la palabra sola por sí, mata, la letra mata, dice. Mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Por eso tenemos que vivir esta palabra. Me gozo ahorita cuando llegué, porque Rafa estaba aquí, que él abre las puertas temprano y reprendió un demonio que había por ahí escondido. Ese demonio estaba esperando a alguien, pero Rafa, mire, lo echó fuera. Pues eso es poder, autoridad, esa sensibilidad de saber lo que está operando, la da el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ejecutar la autoridad de Dios. Y eso lo digo porque eso está para todos nosotros. Eso no es para Rafa, no es para Ricardo, no es para Roberto, no es para mí, no es para la pastora, es para todos sin excepción. Para todos igual. Porque Dios, ¿sabes qué? No hace excepción de personas. Simplemente es seguir esta palabra como está escrita. Más nada, el manual de instrucciones está escrito ya. No hay que inventarse más nada. Por eso yo cuando oigo a veces a esa gente, tengo una nueva revelación. Oiga, le cojo miedo un poquito. Porque que yo sepa, todo está revelado hasta aquí. Y vienes con invento, yo, espérate. Lo cojo con pinza, lo suelto y lo dejo de escuchar. Y lo digo abiertamente, sin nada que me quede por dentro. Toda revelación está ya dada por la palabra de Dios. No hay nada diferente, todo está ahí. Lo que hay que buscarla. ¿Estamos claros ahí? Y esto es importante que lo entendamos y lo visualicemos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, después vamos al 18 y 19. Primera de Pedro 1, versículo 2. Fíjate lo que dice aquí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Multiplicadas. Esto es interesante porque
cuando empieza la descripción de Pedro, dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación. O sea que Él te eligió a ti, me eligió a mí, pero a la misma vez te sacó de donde estamos para apartarte para Él. Todo eso significa la primera, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación, en separación del mundo para Él. ¿Por qué? Porque es la santificación del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué te santificó? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te apartó? Para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesús. Tú dices, wow, pero es que yo no me... No, es que esto es a nivel espiritual, hermano. No esperes ver la sangre. Eso es lo que hacen los brujos. Nosotros somos rociados en el Espíritu. ¿Me entiendes? Y esto significa que al rociarte con la sangre de Jesús, vas a tener un poder y una autoridad similar a la que tuvo Jesús para cumplir el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, que lo mostró en 3 años de ministerio. Dice la palabra que aún milagros mayores, y se refiere a la cantidad de milagros, no es que hacer más grandes milagros de lo que Él hizo. La traducción es ahí un poquito ambigua, dudosa, no. Es el número de milagros que vamos a hacer por el tiempo que vamos a vivir, que es más de 3 años que Él estuvo en la tierra, haremos más milagros que Él hizo. Pero similares a lo que Él hizo. Entonces, cuando Él te dice, rociados por la sangre de Jesús, significa que el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario está sobre tu vida. No es que te vas a dar la sangre encima, así. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que ese poder de aquel derramamiento de sangre en la cruz del Calvario está vivo hoy y tú lo recibes a través del Espíritu Santo cuando obedeces lo que Él te manda hacer. Amén. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Que la seguridad suprema de ese rozamiento de la sangre, del rociado de la sangre, trae a tu vida algo que nadie te puede dar, que es la gracia divina de Él manifiesta en la tierra, y la paz tuya es multiplicada porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, cuando tú entiendes esto, no importa las circunstancias que estés viviendo, así te amenacen que te quieren quitar la vida, tú sabes en quién tú has creído. Amén. Y suena duro, pero es real. ¿Por qué? Porque el miedo a los acontecimientos desagradables vienen a tomar desaparición en nosotros cuando hemos creído en un Cristo resucitado. Hace un domingo atrás, 2 domingos atrás, cuando hablamos de Getsemaní, yo les dije que Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Él murió en Getsemaní. Antes de que fuera crucificado físicamente, ya emocionalmente, Él había muerto en Getsemaní. Por eso en Getsemaní lloró lágrimas de sangre. ¿Qué nos enseña esto? Que antes de que aquello físicamente pasara, primero pasó emocionalmente dentro de Él. ¿Qué nos enseña esto? Que similarmente Él pasó y venció. Y pudo decirle, muerte, entra en mí, porque yo creo que yo resucitaré. Él permitió el poder ser sacrificado en virtud de las bendiciones de toda una humanidad que estaba perdida en delitos, pecados y transgresiones, que éramos nosotros. ¿Lo ven? Es interesante porque cuando Él te dice gracia y paz os sean multiplicado, quiere decir la gracia, mi favor está contigo, mi paz es multiplicada para que tú recibas mi bendición. Entonces tú tienes la capacidad de poder, aún en medio de las circunstancias, por amenazantes que sean, por preocupantes que sean, vivir en paz. Como Esteban decía, he visto, ¿sí? Porque no saben lo que hacen. Así mismo dijo Esteban fue un diácono ungido del Señor, y eso lo vio Saulo de Tarso. Está en el libro de los Hechos lo que está hablando él. Saulo de Tarso vio cómo lo apedreaban y lo mataban. Y él vio a Dios y dijo, Señor, perdónalo,
porque no saben lo que hacen. ¿Cómo usted cree que él lo pudo decir? Era de carne y hueso igual que nosotros, porque estaba seguro que su Redentor vive. Y esa seguridad de poder pasar y tolerar todas estas cosas es lo que la iglesia tiene que aprender. Si la iglesia entiende esto, la iglesia no tiene que tener ningún temor. Así sea COVID, así sea plaga, así sea terremoto, huracán, lo que nos toque vivir. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Redentor vive. Y cuando estamos tan seguros de esto, no importa lo que te digan, tú mantienes la tabla de la seguridad en Él. Claro, hay que ser obediente a la palabra. Claro, hay que tomar las medidas. Hay que, ¿verdad?, funcionar en una forma correcta en todo el tiempo. Pero no en ansiedades, miedos y angustias. Porque ahí Dios no está. Dios está en la gracia y paz multiplicada en nosotros. Amén. ¿Se entiende eso claro? ¿Verdad que sí? Vamos a ver Apocalipsis 5, 6 al 9. Para que veas cómo hay hay un total dominio de las tinieblas, ¿verdad? Y quiero que vean esto, que es la perfección del 7. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ese es el mismo, pero el que yo le estoy queriendo traer es Apocalipsis 5, 6 al 9. Apocalipsis 5, 6 al 9. Creo que lo tengo también por aquí, déjame buscarlo. Ahí está. Apocalipsis 5, 6 al 9. Aquí está. Leo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados sobre la faz de la tierra. Fíjense que es interesante que ese dominio de 7 cuernos es un dominio total de todas las potestades. Que son los 7 espíritus de Dios que nos rodean. O sea, que cuando usted analiza lo que nos está diciendo el vidente de Pasmo, que es Juan, que murió en la isla de Pasmo, se le llama vidente de Pasmo, a Juan, el apóstol Juan. Usted se da cuenta que él te está diciendo que tenía 7 cuernos, y cuando esos 7 cuernos y los 7 espíritus, quiere decir que lo ve todo, ilumina todo lo más profundo y lo más oscuro desde lo más profundo, quiere decir que para Dios hay un dominio total de todas las tinieblas y de todo lo que puede ocurrir. Por eso, cuando esta Biblia se escribe, usted puede encontrar que todos los acontecimientos que están pasando y aún los que van a venir, están todos escritos aquí, porque la profecía es perfecta. Y Juan te lo está diciendo ahí. Los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiere decir que todo lo que ocurre en la tierra, no importa que se vayan a un cuarto oscuro, no importa que se metan debajo de la tierra, no importa que se encierren en un cuarto con plomo alrededor, Dios lo está viendo. Y no hay nada que pueda tramar que delante de Dios no lo sepa y Dios no ponga a sus hijos en autoridad y poder para evitar ser lastimados. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano se mantiene en nosotros a través de tener el conocimiento en fe de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mira el 7 hasta el 9, vamos a leer. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso es importante, eso que dijo del libro, porque no cualquiera puede tomar ese libro. El que toma ese libro para abrirlo tiene que ser la persona que le agradó a Dios por lo que hizo, que le dio la oportunidad, le dio la autoridad, le dio el poder para poderlo hacer por el sacrificio que hizo
pero esto es importante, en obediencia a Dios. Porque él le dijo, no se haga, Señor, tu voluntad. Él le dijo originalmente, Señor, si te es posible, en Mateo, lo vas a ver, en Mateo 23 creo que está, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y decidió en Getsemaní entregarse a la obediencia de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no me gloriaré en nada que no sea mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Y es que está dependiendo de Dios que Dios resuelva los problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender que si nosotros aprendemos a depender de Él para que Él resuelva nuestro problema, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar. Hay que trabajar, hermano, hay que producir, pero que Él ve el esfuerzo de nosotros, lo imposible Él lo hace posible. ¿Ve? Entonces, y Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mira lo que dice el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira esto. Parece esto tiene detalle. Cuando hubo tomado el libro, ese es Juan, vio los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Esos 24 ancianos representan los hijos de Israel, ¿verdad? Las tribus de Israel. Pero fíjense, 2 y 12. Mira, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Quiere decir que cuando él te está hablando de tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, están escuchando a sus hijos en la tierra que están orando, pero están en alabanza a Él. Y cuando están en alabanza, ese incienso que es a nivel espiritual sube a los cielos y es reconocido como las oraciones de los hijos de Dios. Quiere decir que todo lo que tú y yo oramos y alabamos y nos gozamos, usted ve que a veces yo trato de danzar ahí, la gente dice, este pastor está como loco. No, yo estoy en alabanza al Señor. Yo estoy adorando al Señor. Porque inclusive hay danzas para el Señor. De pronto yo me imagino que tendremos un grupito de danza para que usted sepa lo que es eso. Y las danzas son guerras contra los espíritus malignos. Cada vez que los danzores hacen así con el manto, parecido a similar al manto de Elías, se esparcen los demonios de la gente. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando en esa dimensión espiritual, aunque estemos tocando tierra, estamos conectados con el tercer cielo. ¿Por qué? Porque esas oraciones suben directas al tercer cielo, al trono del tercer cielo, y allí está Jesús reforzando lo incompleto que pueda estar en nuestra oración, es la completa para hacerlo perfección. Por eso dice la palabra que Él lo hace mejor. Efesios dice que lo hace mejor de lo que pedimos y pensamos. Y bueno, ¿y quién lo hace mejor de lo que pedimos y pensamos? Es Jesús, que es nuestro intercesor en favor de nosotros, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y está sentado a la diestra del Padre, y que tuvo que irse para enviar al otro Espíritu Santo y nosotros pudiéramos comunicarnos con Él en su nombre, para entonces nuestra bendición venga. Es el mecanismo. Por eso no hay ningún intercesor entre Dios y el hombre que no sea Jesús. Amén. Tenemos que meternos en esos conceptos claros para que nuestras oraciones sean efectivas, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Vamos a seguir porque esto continúa, apenas comienza. Mire, es precioso porque nos redime. Primera de Pedro 18, ya se lo leí. 1, 18 y 19. Y eso entiende usted que nos redime porque nos hace aceptar a Dios el pecado libertado en nosotros por la redención. Quiere decir que nos limpió del pecado, Dios lo aceptó y somos limpiados por el poder de su sangre. Primera de Juan 1:7 explica claramente cuándo somos limpiados del pecado.
Mira cómo te lo dice de esta manera. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso significa, y esto es bien importante, que nos llevemos como hermanos verdaderos. Que nos amemos para ayudarnos como hermanos. No que nos critiquemos, no que peleemos, no que aquel no saluda al otro, que aquel no habla con aquel, que aquel se sienta acá porque le molesta a aquel. No. La iglesia de Jesucristo no puede existir eso. La iglesia de Jesucristo tiene que estar unida por todas las partes, porque estamos en luz. Y unas malas relaciones unos con otros hace que la luz de Cristo, a través del Espíritu Santo que opera en nosotros, no esté presente. ¿Me hago explicar? Por esto es importante que nosotros nos comuniquemos con los unos con otros, nos llevemos bien y deseemos siempre lo mejor para los otros, inclusive antes que para nosotros mismos, porque ese es el verdadero amor. Que tú sacrifiques, cuando tú le vas a dar algo a alguien, tú le das lo mejor que tú tienes. Tú no le das de lo que te sobra, eso no tiene ningún valor. Tú le das de lo que a ti te gusta. Ahí está el verdadero amor. Amén. Y es algo que en la iglesia se olvida. Por eso yo soy bien partidario de saludarlo, abrazarlo, ¿verdad? Y ahora tenemos la cuestión esta de los bozales, pero siempre me gusta ese toque, ese calor. ¿Por qué? Porque eso demuestra sinceridad, honestidad, simpatía, amor, deseos de bendecir las vidas. Siempre me acuerdo de este detalle, saliendo ya todavía no era pastor, pero tenía el llamado, pero todavía no estaba en plena hegemonía. Y le había comprado a la pastora una guagua nueva, una guagua, y los interiores eran blancos. Y había un muchacho, un tecato, allí orinado y todo. Y el Señor me dice, móntalo en la guagua. Le digo, Wanda, voy a montar a ese muchacho y voy a hacer lo que Dios me diga. Y salí para almorzar. Y pues tendré que llevarlo a bañar para sentarlo en la mesa con nosotros porque no lo van a querer. Y así mismo. Y así ellos asientos blancos, escuche esto bien, con todo aquello sucio, oiga esto bien, los asientos no se ensuciaron. Otro decía, no, ahora tengo que desinfectar esto con cloro y con lisol, para ir para acá. Nada. Me dio mucha pena porque le dije, ahora quiero mañana venirte a buscar para vestirte y nunca más lo vi. Yo creo que era una prueba hasta de un ángel, yo pienso, porque nunca más lo volví a ver. Y hablaba normal, era una persona preparada académicamente, pero era un deambulante. ¿Qué nos enseña esto? Que si andamos en luz, obedecemos lo que dice el Señor, Él se glorifica en lo que hagamos. Pero hay que ser obediente. ¿Lo ven? ¿Te acuerdas de eso, Wanda? Yo la mudé allá para atrás y monté el tipo al frente. Bueno, para que ustedes vean, son cosas que tenemos que pasar para poder crecer, porque cualquiera diría, pero ¿tú crees de verdad que yo voy a hacer eso? Entonces no estás andando en luz. Empiezas a cuestionar lo que Dios te dice, no estás andando en luz. Cuando tú andas en luz, tú obedeces y no cuestionas, porque tú sabes en quién tú has creído. Amén. Entonces tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que para mantenernos limpios verdaderamente tenemos que ser obedientes a Cristo. Una vez que nosotros comencemos a hacer lo que nosotros creemos como hombres y como mujeres que hacer, te saliste de la obediencia de Dios, porque la mente de Dios no es la mente de nosotros. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, porque yo sé los propósitos que tengo para ustedes. Son propósitos de bien, jamás nunca de maldad, dice Jeremías, creo que 29:11, por ahí, más o menos. Para que usted pueda buscar esto, pero vamos a seguir, que se nos va el tiempo. Dice en Hebreos 9:14, que esto es bien importante, purga nuestra conciencia de pecado. Y esto sí que hay que trabajarlo en las iglesias, hermano. Cuanto más la sangre de Cristo
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y lo hace en forma de pregunta. Esto es bien importante porque la conciencia de nosotros, que es el intelecto, que es los procesos aprendidos, a veces tenemos que desaprenderlo para aprender lo que Dios dice que hay que hacer. Y al hombre le cuesta mucho trabajo porque es parte de la transformación y tiene que sufrir y pasar a través del Espíritu Santo en obediencia a Él. Cuando nosotros aprendemos a caminar en esa dimensión, entonces somos obedientes y no somos cuestionadores de lo que Dios nos manda a hacer. Usualmente el hombre, cuando Dios lo manda a hacer, dice, pero de verdad que tú quieres, eso soy yo. No puede ser que yo vaya a eso. No, que tú tienes 20 pesos en el bolsillo nada más y te dice que se lo dé a la persona. No, puede ser. No. ¿Y con qué almorzar? Reprendo al diablo. Ese es el hombre. Pero Dios te dijo, dáselo, porque te estoy probando. Te voy a hacer un relato. Eso pasó. Yo tenía una oficina médica más abajo, donde era la farmacia Alejandro. Oiga esto. Y tenía para almorzar 6 pesetas. ¿Sabe lo que yo estaba pensando? Yo voy a comprar en McDonald's 6 nuggets y una Coca-Cola, 1.25, que en aquel entonces valía eso. Y estoy así después. Me quité la corbata, la eché en el carro, andaba en un BM. No esa guaguita, andaba en un BM de los heavy. Pues yo ganaba mucho dinero antes. Mildred me conoce y su mamá, que en paz descanse, fueron mis pacientes. Y cuando estoy así con las 6 pesetas para donde voy, aparece un mendigo, no es así. Y digo, wow, este tipo tiene más hambre que yo. Y saqué las 6 pesetas y se las di. Toma, sin pesarlo 2 veces. Y me viro así, digo, Carlos, pero si yo puedo ir donde Toña, Doña la conoce que está ahí abajo, la borinqueña. Yo puedo ir donde Toña y llevarme a este tipo a almorzar. Espérate, y de momento no está el tipo. Ahí mismo, al lado de la puerta. Y me monté en el carro y dije, Señor, esto era un ángel que tú enviaste. Y las 6 pesetas de níquel volaron. Y mire, me dijo esto, puesto que he probado tu corazón, ahora yo te prosperaré. Y yo venía de meses atrás de haberle dado lo que económicamente nosotros teníamos. Y no crea que eran poquitos, yo fui millonario. ¿Okay? Y el Señor no me ha fallado. Ahora soy más millonario que antes, aunque no tenga el dinero en el banco. Porque cuando necesito, papá lo trae. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que mantener nuestras conciencias en obediencia a Dios. Si yo mantengo la conciencia en obediencia a Dios, yo me puedo someter a lo que Él me manda a hacer sin cuestionamiento. Sin importarme qué, lo hago. Pero si yo tengo la conciencia de mi pasado, de que tengo esto aquí ahora, de que cómo lo voy a hacer, pero que yo haga eso, ¿cómo va a ser posible? Entonces nunca lo hago. Entonces el Espíritu Santo no puede trabajar en mí. ¿Me hago explicar? Les traigo ese ejemplo porque eso fue vivencial. Cuando nosotros entendemos esto, estamos respondiendo un llamado. Y eso no quiere decir que usted tenga que hacer esto, pero a mí me tocó hacerlo porque yo tenía un llamado. Y Él me tenía que preparar para ese llamado. Yo tenía que tener un desprendimiento de todas las cosas materiales, para Él entonces volverme a estructurar en lo que Él quería que yo hiciera. Amén. Por eso es importante que nosotros no dejemos que nuestra conciencia, nuestro consciente, el conocimiento preconcebido de nuestra crianza nos trate de moldear en lo que Dios quiere hacer. Todo lo contrario, nos transformemos poco a poco a la imagen y semejanza a través de la experiencia que tenemos que vivir para que Dios pueda cumplir
lo que Él prometió en nuestra vida. Porque el plan perfecto que tenía conmigo es de la misma manera que yo lo estoy realizando. Y el que tiene contigo es de la misma forma que Él lo está realizando. Cada uno tiene un plan diferente. Yo les muestro el mío como una enseñanza, pero no quiere decir que el mío va a ser igual al de usted. El de usted será diferente, el del otro diferente, el otro diferente, en cada cual, en su cada cual. Pero le pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque imagínense, yo venía de ser conferenciante de Berkshire Pharmaceutical y Pfizer. Yo venía de donde yo veo un paciente, eran $1,500 por verle al paciente y decirle lo que tiene. Yo venía de un reconocimiento donde cuando yo daba las conferencias, estaban todos los grupos médicos ahí y ellos tenían que escuchar para practicar lo que yo les decía que había que hacer y ellos recetar. ¿Y cuál era mi orgullo? Que al final una alfombra roja con un mozo con guantes blancos le diera champán. Criado en esa influencia vana y vacía. Yo tengo que hablarle a ustedes la verdad porque eso es porquería. Amén. Se lo cuento con toda honestidad para que usted pueda entender lo que es la conciencia. Y detrás de esa conciencia lo que hay es un orgullo que parece una estrella. Pero Dios tiene que quitarnos toda esa basurita. Dios tuvo que quitarle a Moisés la brillantez que tenía, el falso brillo, para que ellos pudieran entender quién era Moisés. ¿Usted me entiende? Y eso mismo hace con nosotros en nuestra vida para que Él pueda funcionar libremente en nosotros. Y entonces, conciencias puras y limpias, muertas al pecado, pero viva a Cristo, podamos funcionar en autoridad y poder. ¿Quién hace eso posible? La sangre de Cristo. Amén. Preguntas, dudas. Está muy callado. ¿Se puede ver, entender eso? Juan 10, 1, 17 al 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso el que ama al Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Que estás en la seguridad de que puedes entregar tu vida en quien pagó el rescate por ello, porque Él te la vuelve a dar en el nuevo milenio, la vida eterna. Sí, porque nosotros no vamos a, quizás estos cuerpos podamos morir, pero vamos a tener cuerpos eternos, espirituales, y nos vamos a conocer uno tal y como nos conocemos aquí. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa seguridad, y Él dice en los sinópticos, preocúpate de quien te puede robar la salvación, no de quien te pueda matar el cuerpo. Porque Él se encarga de todos los detalles. Y lo dice claramente. Y eso nos da a nosotros un entendimiento de quiénes verdaderamente somos. Por eso la palabra dice, no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo eterno, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Cuando entendemos esto, no importa lo que pueda suceder, estamos claros en lo que somos. Podemos soportar cualquier prueba que tenemos que hacer y estamos ready para echar hacia adelante. Dice el 18, nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Quiere decir, nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la puso. Tengo poder para ponerla. Y esto es interesante porque dice, tengo poder para ponerla. ¿Y por qué Él dice eso? Porque Él está obedeciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. El Padre le dijo que la pusiera, que pusiera su vida, y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque al resucitar vuelve a retomar la vida que entregó en la cruz del Calvario, que es exactamente la tipología de nosotros. Nosotros entregamos la vida del mundo, somos santificados por Él para tomar la vida de Cristo en autoridad y poder por obediencia a la palabra de Dios, estando en esta tierra. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el poder que está sobre la tierra es manifiesto a causa tuya y mía, porque le hemos creído al que venció el imperio de la muerte. Ese poder viene a residir en nosotros y se hace manifiesto por lo que hemos entendido y creído, vivido y hecho una realidad como un estilo de vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él nos está diciendo esto para que entendamos que similarmente Él lo hizo con el Padre
y volvió y vivió 40 días, como dijo Ricardo, sobre la faz de la tierra, para que lo volvieran a ver, pero no podían tocar porque tenía que subir arriba puro. Dejó al Espíritu Santo para que sepa que similarmente pasó con él, pasará con nosotros. Yo no sé por qué la gente no puede entender la doctrina del arrebatamiento. Está bien clara. Y repasen esa predicación que está escrita en la página de la iglesia, el arrebatamiento. Está bien claro y bien explicado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos claros que eso sucedió con Jesús así, también estamos claros que también nosotros seremos arrebatados a los cielos. Amén. Y que no importa las circunstancias, no importa lo que usted vea, usted y yo vamos a ser arrebatados a los cielos. Y no tenemos miedo a nada de lo que tengamos que enfrentar. Bueno, me quedé un poquito corto ahí de tiempo, pero vamos a seguir. Quiero que oremos. Quiero que oremos por el sobrino de Melody y quiero que nos despidamos ahora de aquellos que están por internet. Si usted tiene una petición la puede escribir, estaremos orando por esa petición. Pero sepa usted que nos reuniremos el próximo domingo a las 10 de la mañana y siga sintonizado porque lo mejor apenas comienza con el poder redentor de la sangre de Cristo que continúa en la predicación de este domingo precisamente. Así que le esperamos y no se vaya, que lo mejor apenas comienza. Que Dios le bendiga.